Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Después de tanto meta, de tanto X-Ion, Ancient Origins, pues dejamos un poco aparcado el meta y nos zambullimos en el mundo de Budget Time con un mazo que seguramente a todos os pueda gustar. Efectivamente, después de estar mucho tiempo testeando, queremos presentaros esta alternativa. Bueno, ya conocéis la sección, os queremos presentar barajas que con un coste económico muy bajo, o de pack si jugáis solo en el online, como podría ser el caso, pueden competir con los mejores. Entonces, pues queremos presentaros un mazo que tiene toda la base de Nightmarch, ya conocida por todos, pero con la edición de Vespiquen. Exactamente, después de la pérdida de Mew, muchos pensaban, se ha muerto Nightmarch. No, aquí está y sigue dando guerra, aparte cubriendo un montón de debilidades. Cabe decir que este vídeo lo vamos a hacer en colaboración con el canadiense, un canal de YouTube del canadiense Mike Petty CGO, que es un chaval que os recomendamos que vayáis al canal porque sí, es bastante bueno. Ya lo veréis, hemos hecho como una especie de colaboración para mostrar los dos decks, ya hablaremos un poquito de ello. Y antes de nada, antes de empezar a explicaros cómo funciona el deck, aunque seguro que ya los que hayáis jugado a Nightmarch más o menos os lo podéis imaginar, queremos pasarnos para hablar un momentito de cifras. Este deck nos hemos basado para crearlo, es una en los precios estándar Trollantoad, que es yo creo la página que más se conoce de precios de internet, y si no recuerdo mal está en torno a los $55. Eso ya depende de la conversión y de vuestra... Unos 50 euros. Unos 50 euros, depende de la moneda que exista en vuestro país, pero creemos que es increíblemente barato y que da unos resultados, fantásticos. Así que cogéis un billete de 50 euros y directamente podéis hacer un resultado muy bueno, incluso ganar el torneo, ojo, Sí, así que vamos a empezar ya a explicar el mazo. Bueno, como veis, lleva exactamente la misma base de los Pokémon que tienen marcha nocturna. Sabéis, es un ataque, lo comparten 3 Pokémon y si atacáis, pues hace 20 puntos de daño por cada Pokémon que tenga ese mismo ataque en la pila de descarte. Así que evidentemente el objetivo del deck va a ser tirar tantos Lampent, Punkabu y Joltik como sea posible, pues para que nuestros pequeños amigos maten de un golpe. Exactamente, ya son viejos conocidos en este canal, ya hablamos en su momento de ellos. Y bueno, luego también llevamos, como llevamos Vespiquen y aparte necesitamos velocidad, y como es un mazo budget no llevamos Seimin, entonces el reducto más o menos de velocidad que podemos conseguir y que aparte nos permite llenar la pila de descartes es 1-1. Por tenerlo en banca, lo sacrificamos, nos lleva al oponente premio y robamos una, lo cual nos viene muy bien. Eso sería en la parte para robar, pero bueno, por supuesto otro de los protagonistas del mazo va a ser Vespiquen, y la verdad que tiene una sinergia muy buena con Nightmarch, porque Vespiquen a fin de cuentas hace daño por cada Pokémon que tengamos en la pila de descarte. Entonces, como ya os estaréis un poco imaginando, la idea es empezar a atacar con nuestros Nightmarchers, que además nos van a permitir pegar por debilidad, porque vamos a llevar eléctrico y vamos a llevar psíquico, pero luego encima, cuando ya todo ello se muera, va a salir Vespiquen y como llevamos una cantidad bastante considerable de Pokémon, pues podemos matar de un golpe nada más. Sí, aparte incluye la debilidad planta, que por ejemplo Primal Groudon y Sigmitoad, que es un mazo que directamente nos daña, pues se lo quita de en medio, la verdad. Luego llevamos también Bunnelby, que muchos pensaréis y diréis, ¿y por qué llevas esto? Pues vamos a ser sinceros, llevamos 4 energías doble incoloras y 3 básicas. Estamos en un mazo muy dependiente de estas dobles energías incoloras, entonces ante el posible chorreo y pérdida de energías, si nos hacen martillos, si nos hacen Shero, si nos enfrentamos a Giratina o cualquier cosa, pues tenemos que tener algún tipo de vía para poder recuperarnos para reciclarlo. Y eso nos lo da Bunnelby, y que ojo, perdón, hay que tener en consideración que Bunnelby en un momento dado puede dequear al oponente. Sí, necesitamos una alternativa porque ya no tenemos a Mew, que era un atacante barato que pegaba por una sola energía. Ahora ya no somos muy dependientes de las doble incoloras. Así que bueno, veréis que llevamos una serie de ítems que quieren complementar toda esa velocidad de nuestro mazo. Vamos a llevar 4 buscapelea, es prácticamente la carta más cara del mazo, pero totalmente necesario porque llevamos poquitos. Por supuesto, 4 compresores de combate que comban perfectamente con buscapelea, 4 correos de entrenador. Obviamente necesitamos velocidad, ya que no tenemos otras como Seimin y esas cosas, pues necesitamos robar a tope. Y necesitamos sobre todo acceder a esos supporter que llevamos más que en otras versiones, pero tampoco son tantas como en una baraja normal. Luego llevamos, en vez de Switch, llevamos cuerda huida, porque en muchas ocasiones nos puede venir bien para poner un Pokémon
del oponente enfrente que le pueda tocar las narices. Y aparte, Vespiquen no tiene coste de retirada, con lo cual pues siempre es útil. Siempre pues, funciona como un switch. Siempre funciona como un switch. Luego esta carta que también funciona de forma excepcional en la baraja, revivir. Ponemos un Pokémon básico de nuestra pila de descartes en la banca y eso lo que nos permite es tirar muchísimos Night Marchers que podemos estar tranquilos que al turno siguiente vamos a poder revivir uno. Entonces está muy bien porque podemos ser un poco más, entre comillas, descuidados, o podemos ir muy agresivo sabiendo que revivir pues va a estar ahí para darnos más atacantes. Exactamente, y luego aparte podemos reciclar los Vanelvis para poder reciclarnos las energías, o sea que es como tener esos Pokémon reservados y poder tenerlos de nuevo. Y aparte también tiene buena sinergia con Uno, porque si lo tenemos y lo tenemos que tirar, pues podemos robar una carta adicional con revivir haciendo objetivo a un Uno. Eso es. Y bueno, luego ya para concluir, 3 Ultra Ball, nos buscamos los Pokémon que necesitemos y descartamos en el proceso, lo cual está muy bien, sobre todo pues para librarnos de los molestos Lampent que a veces se quedan en la mano. Así que bueno, vamos ya con la línea de supporters. Luego llevamos en la línea de soportes una estudiantes, cuando nos matan un Pokémon que va a ser muy fácil, sobre todo si es un Night Marcher, pues nos añadimos 2 cartas del mazo a la mano, que eso nos puede dar la vida perfectamente porque nos puede dar una doble incolora y daos cuenta de que ya no está buscada por computadora, ahora va a costar mucho más encontrarla. Entonces la verdad que funciona perfectamente en este deck. Vamos a llevar evidentemente un Lyson pues para poder hacerle catcher a los Pokémon que nos molesten. Vamos, muy importante. Y por supuesto 4 Cypress para descartar todo lo que tengamos en mano y robar rapidísimo. 3 Sana por esas manos en las que robemos muchas dobles. Sí, tenemos que conseguir también un poco reciclar, o sea, no podemos gastar recursos tan alegremente, ese es el problema. Y por ejemplo, hablando de esos recursos, llevamos 3 valles dimensionales, no vamos a llevar 4 porque realmente solo vamos a pegar con los Punkaboo. No somos tan dependientes porque antes nos hacía falta por el mío. Pero bueno, ahora siempre está ese combo y siempre está muy bien poder pegar con prácticamente todos los Pokémon de nuestra baraja. Luego llevamos 200 fuertes, obviamente, no nos hace tampoco falta mucho más. Como hemos dicho antes, podemos ser muy descuidados a la hora de tirar con compresor porque tenemos revivir. Y luego de energías, pues obviamente 4 energías dobles incoloras. Nos hace falta para pegar con cualquier Pokémon. Y 3 básicas por el tema de... podéis llevar también eléctricas, pero... Para pegar con Joltik, pero bueno, eso ya... Nosotros hemos decidido poder pegar con combi, porque es de todos posiblemente más débil, pero también el uso de la energía básica depende de vosotros. Incluso podéis añadir jauluchas y llevar luchas, o sea que eso ya como vosotros veáis. Pero vamos, que ya os decimos, el mazo funciona muy bien, tiene la ventaja de que no lleva ningún Pokémon X, entonces vuestro rival va a tener muchos problemas porque tiene que matar a 6 Pokémon y vosotros podéis pegar por debilidades. Un último apunte, chicos, si queréis saber y que estéis interesados en precios y ver todo con muchísimo más detalle, pasaos por la descripción porque os dejamos un sitio donde los podéis ver de forma muy visual además y que os va a encantar. Y también, bueno, mirad los enlaces que os dejamos porque si os gusta el mundo de Pokémon, pues no os lo podéis perder. Exactamente. Vale, chicos, pues vamos con la partida para que podáis ver todo de lo que es capaz, ¿no? Nuestra baraja de Queen March. Y vamos a jugarla contra un rival pues muy ardiente, que es precisamente Entei. Mike nos comentó cuando fuimos a grabar este vídeo que quería hacer un mazo que tuviera él como protagonista. Exactamente, Entei de la nueva expansión, que puede por ZW puedes meter doble ítem y aparte tiene un primer ataque que se carga muy fácil con un herrero. Y bueno, él tenía 2 opciones que podía llevar, que era, por ejemplo, ir a por el punto agresivo, que es el que ha elegido, pero también, es en nosotros que teníamos cierto miedo también, era el de poder meter doble Hardchamp y tener un 190 solo pegando, y era bastante complicado de quitárselo de en medio. Exactamente, bueno, cabe decir que Mike por supuesto también ha usado un mazo budget, porque esa era la idea. Cuando nosotros hablamos decidimos los dos, basándonos los dos canales en un precio máximo de $80, pues hacer un mazo que pudiera ayudar a los nuevos jugadores. Él decidió Entei y nosotros pues optamos por Night March, pero de todas maneras, si tenéis curiosidad por ver qué lleva él en el mazo, cómo lo ha montado y sobre todo la explicación detrás de sus elecciones, pues os dejamos aquí el link para que os paséis por su canal y, ¿por qué no?, pues echáis un vistazo al resto de sus vídeos, porque ya os decimos que ha subido muchísimo meta y muchísimas cosas interesantes. Exactamente, así que echadle un ojo y miradlo todo. Bueno, aquí vamos a analizar ya la partida en sí. Como hemos visto en el primer turno, hemos metido una básica al combi para tenerlo listo para el futuro, porque nosotros ya vamos con la idea de que nuestro oponente no vamos a gastar la doble energía incolora
en ese Joltik, porque posiblemente, vale, sí, matamos el Spinarak, pero la verdad es que no nos interesa mucho porque él luego a la vuelta nos mata con el Entei. Lo que tenéis que hacer también aquí es esperar. No pasa nada, porque, o sea, si hay una baraja en la que no te importa que te maten cosas, es esta. Básicamente lo que tienes que hacer es esperar y ya iréis robando las cosas y sobre todo ya iréis cargando los oponentes, pero no os precipitéis. Esa es la razón por la cual hemos estado, si os habéis fijado, haciendo Shanna y no Ciprés, porque teníamos cosas importantes que no podíamos tirar alegremente. Exactamente, tenéis que pensar muy bien en el momento de que tengáis una doble energía incolora a qué se la metéis, usadla con conciencia, es un ataque y es un ataque crucial el que podéis hacer con ella, entonces no podéis coger y metérsela a la primera de cambio, por mucho que tengáis la oportunidad de poder matar con ella, no lo hagáis. Y pensadlo muy bien, ved las consecuencias positivas y negativas de ese acto, porque luego en una situación muy desventajosa para vosotros puede tener una consecuencia muy negativa en esa partida. Nosotros ahora sí que ya hemos usado Ciprés y nos ha dado 2 compresores de batalla, 2 compresores de combate, excepcional esta carta. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a tirar el número exacto de Pokémon que son Night Marchers junto con una copia de estudiantes, porque a fin de cuentas tenemos muchos buscapelea para poder reciclarla y tampoco la queremos robar tanto, y vamos a poder matar usando simplemente a nuestro Punkabu en unión a Valle Dimensional, y vamos a poder matar ese Entei que, recordad, el primer ataque de Entei hace que se proteja de 30 de daño, entonces hay que ser muy cauteloso con los números. Y aparte, chicos, que si jugáis este deck tenéis siempre que estar comprobando la pila de descarte y vamos echando mano de, no una calculadora, pero cuánto daño hay que hacer y cuánto falta y cuánto todo. Sí, aparte hay que tener el efecto secundario del Entei, que como os despistéis, pues eso, son daño que os dejáis, que se mantiene vivo el Entei, y entonces pues, os puede quitar perfectamente la partida. Es simplemente eso, hay que estar muy constantemente al loro de la pila de descartes y mirar todos los Pokémon, tanto para Vespiquen como para Punkabu en este caso, o Joltik. Y tratad, a no ser que sea un caso de necesidad, de reservar siempre ese Vespiquen, porque a fin de cuentas va a ser prácticamente lo que más daño va a hacer. El finisher, básicamente. Dejadlo siempre para los 2 últimos turnos, los 2 últimos golpes, y pues es lo que os va a permitir que os llevéis la partida por delante. En este pinning concretamente lo dejamos atrás, no pegamos con él, porque si muere ya con facilidad un Punkabu, imaginaos un Vespiquen que con solo una cinta fuerte ya nos lo mata de un hit. Porque tenemos debilidad a fuego, entonces bueno, pues precisamente no es muy halagüeño, ¿no? Las perspectivas que ahí tenemos. Claro, porque entonces para Punkabu necesita 2 cintas fuertes, para Vespiquen necesita solo una, y aparte es una evolución que tardas un rato en ponerla. Mike aquí, a pesar de, bueno, ha conseguido sacar 2 Entei, ya tiene uno cargado listo para prácticamente atacar al siguiente turno. Nosotros hemos sacado hemos sacado la cuerda huida, nos viene de forma muy buena, porque lo que podemos es eso, ponemos el Vespiquen delante y retiramos gratis, es como un switch, pero fastidiamos a nuestro rival porque nos vamos a quitar de encima un Entei que a la larga podría llegar a ser muy molesto, y así seguimos simplemente guardando recursos y aprovechando y nos quitamos atacantes de encima. Y aquí, muy bien. Aquí en este punto hemos decidido cargar la doble energía incolora al Joltik por el tema de, si nos quita el estadio, como estáis viendo que nos lo acaba de quitar, no depender tanto del estadio. Aparte Punkabu es muy probable que se muera en este turno, entonces para no forzarnos a esa dependencia del estadio, metemos la energía doble incolora al Joltik y nos quitamos de ese problema, y ya si en el futuro robamos otro estadio de Valle Dimensional, pues ya cargaremos el Punkabu que tenemos atrás. Sed muy conscientes siempre de cuál es el atacante adecuado para la situación y tener cuidado, simplemente tened mucho cuidado a quién le estáis metiendo las energías, porque ya no podéis tirarlas tan alegremente. Nosotros aquí, bueno, vamos a seguir acelerando el mazo, eso sí, siempre cuidado de no dequearnos, porque con estos mazos es lo que ocurre. A pesar de llevar Vanelby, siempre conviene estar echando un ojo al número de cartas que toca, y bueno... Sí, que luego no nos damos cuenta y de repente, 0 cartas en el mazo. Claro, seguro que a más de uno jugando Night March le ha ocurrido la situación de dequearse. Vamos a ponerle la última energía que teníamos básica a Vanelby, ya sabemos que es un seguro, así ya en teoría no deberíamos dequearnos nunca, y podemos recuperar
tirar pues cosas que hayamos tirado en la pila de descarte y que no necesitemos echar mano. Y aquí nos estamos pensando es con quién atacamos, con Vespiquen o con Joltik. Es tan indiferente porque al final llegamos a los puntos de daño justos para matar a Entei. Fijaos, 150 ya. Y todavía no hemos tirado todos los Pokémon. Sí, hay 3 en nuestra banca más los 2 del Vespiquen, o sea... Si sacásemos una segunda línea evolutiva de Vespiquen, pues haría 170, lo justo para matar un ex. Exactamente, y sin debilidad. Pero bueno, aquí nuestro oponente, en este caso, decide ir retrasarnos. Exactamente, al ver lo poco que nos queda de mazo, pues decide retrasarnos. Aquí hacemos una jugada que muchos a lo mejor la podéis ver cuestionable, pero nosotros con tal de finiquitar ya la partida estábamos buscando como pudiera ser la energía doble incolora. Porque claro, nos quedaba una, eso nos hubiera permitido atacar. Ciprés evidentemente no vamos a hacer porque nos quedaríamos sin mazo y perderíamos, así que lo que vamos a intentar es hacer Shanna, a ver si sale este turno. Igual podíamos haber esperado, igual no, pero se nos queda en la baraja, no hemos podido sacarla, así que nada, tocará esperar a ver si lo robamos. Por suerte Mike parece que ya no le quedan más atacantes. Exactamente, y luego aparte nosotros tenemos otra alternativa. Otro busca pelea y podemos seguir haciendo lo mismo o simplemente pasar turno, robar cartas. Podemos esperar a que se muera el Punkabu por el efecto del veneno y una vez que eso ocurra, que va a ser ya en este turno, simplemente sacaríamos el Bunnelby. Bueno, en este caso Vespiquen, pero para echarlo para el atrás. Siguiente turno simplemente vamos a sacar Bunnelby y nos empezamos a recuperar cartas y ya evitamos el de queda. Ahora nuestra estrategia cambia totalmente porque Mike está a 2 cartas de mazo y ahora podemos devolvérsela ese retraso que nos está imponiendo. Ahora podemos hacer y ahora podemos poner el Bunnelby delante y tocarle las narices. Pero aquí él es más listo que nosotros y nos ataca con el primer ataque de Spinarak sacando cara y nos paraliza el Vespiquen. Esto fue la verdad que no nos lo esperábamos. Mike está aquí intentando ganarnos a base de dequeo y a base de sacarnos cara, que estábamos diciendo, madre mía. Pero bueno, gracias a que tenemos a Sana, evitamos el dequeo y si os fijáis, Mike solo le queda una carta en la baraja. Si él no lleva a Sana, hemos ganado la partida. Y bueno, a ver si él sigue sacando... No, y aparte nosotros tenemos el salvoconducto de ese otro busca pelea que nos permite hacer otra Sana en el caso de que nuestro oponente se recupere. Pero bueno, Mike nos dice GG, si os fijáis ya no tiene ningún tipo de cartas en la baraja, nosotros encima estamos desparalizados, le decimos GG y nos llevamos la partida. Esto que vais a ver aquí es simplemente que hay un bug en el online y no ocurre nada, nadie parece que le pasa nada. Mike nos dijo que en su pantalla salía que había perdido, pero bueno, nosotros nos quedamos aquí unos minutos eternos que nos vamos a poner. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo. Hasta aquí el vídeo chicos y si os ha gustado dadle like, suscribiros, pasaros por el canal de Mike obviamente, comentad y compartid el vídeo. Y sobre todo, probad la Night March si sois jugadores, tanto si sois nuevos, tanto si no tenéis mucho dinero, tanto si lo que sea, probadlo, es un mazo muy muy bueno, tiene solo Pokémon que no son ex y la verdad que funciona de maravilla. Y es un mazo súper divertido. Así que nada chicos, hasta luego. Adiós.